Mi nuera organizó una fiesta sorpresa para mi hijo en mi finca, pero yo no estaba invitada, en mi propia casa. Descubrí todo cuando vi su publicación en redes sociales. Una foto desde mi terraza, la terraza que yo construí con mis propias manos, con una leyenda que me heló la sangre. Fiesta mañana en mi finca para mi amor, solo con aquellos que realmente amamos. Mi finca, como si le perteneciera a ella, como si yo no existiera. Leí los comentarios y cada uno era peor que el anterior. «Qué hermosa tu propiedad, Valeria». Y ella respondía, «Gracias, es herencia de mi familia». Mentira, todo mentira. Esa noche, mientras 40 personas celebraban bajo luces que yo pagué, bebiendo vino que yo compré, nadando en mi piscina, yo estaba escondida en mi propia casa, invisible, olvidada. Mi hijo estaba allí, brindando, riendo, agradeciendo a su esposa por organizar todo en este lugar maravilloso. Y ni una sola vez mencionó mi nombre, como si yo no hubiera construido cada metro de esa tierra con mis propias manos, como si no existiera. Yo los observaba desde mi ventana, escondida en mi propia casa, sintiendo cómo mi corazón se hacía pedazos. Pero tenía un plan. A las 11 de la noche, mientras la fiesta estaba en su punto más alto, bajé al sótano donde está el generador de energía, respiré hondo y lo apagué. La oscuridad cayó como un manto de muerte. Todo quedó en oscuridad total. Gritos, pánico, caos. Y entonces, en esa oscuridad absoluta, ellos escucharon una voz. Y lo que dijo esa voz, ninguno de ellos lo olvidará jamás. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Me llamo Beatriz. Tengo 62 años y hace 5 que enviudé. Cuando mi esposo murió, me dejó esta finca de 200 hectáreas en las afueras de la ciudad, con cultivos de café y ganado. Todos pensaron que la vendería. Una mujer sola, me decían, no puede con tanta tierra. Pero yo sí pude. Aprendí a administrarla con la ayuda de don Julio, mi casero de 70 años que lleva 30 trabajando para nuestra familia. Él fue leal a mi esposo y ha sido leal a mí. Más leal, debo decir, que mi propia sangre. Tengo un hijo único. Rodrigo tiene 38 años y hace 3 que se casó con Valeria, una mujer de 32 años que se dedica a ser influencer en redes sociales. Tiene 200,000 seguidores que la admiran por su vida de lujos y viajes. Una vida que el salario de Rodrigo jamás podría sostener, pero eso lo descubriría después. Yo sacrifiqué todo por mi hijo. Cuando quedé viuda estando embarazada de 8 meses, trabajé en esta tierra desde el amanecer hasta la noche para que él tuviera un futuro. Vendí ganado para pagar su universidad, cubrí sus deudas sin quejarme jamás, renuncié a mi propia vida para darle la suya, y hasta hace 6 meses pensé que había criado a un buen hombre. Rodrigo era atencioso conmigo, me visitaba cada 2 semanas. Me llamaba 3 veces por semana solo para saber cómo estaba, para preguntarme si necesitaba algo, para decirme que me amaba. Pero después de casarse con Valeria, algo cambió. Al principio fue tan sutil que casi no lo noté. Las visitas que eran quincenales se volvieron mensuales, luego bimestrales, luego casi nada. Las llamadas se hicieron frías y cortas, como si hablar conmigo fuera una obligación pesada. «Estoy ocupado, mamá», me decía con tono impaciente, y colgaba antes de que yo pudiera siquiera responder. Empezó a hacer comentarios que nunca había hecho antes en su vida. «Vives muy aislada aquí, mamá. Este lugar está muy atrasado, Wenke. Estás en medio de la nada». Eran frases que salían de su boca, pero yo sabía perfectamente que no eran sus palabras. Era la voz de Valeria hablando a través de él, envenenándolo poco a poco contra mí, contra su propia historia. En las redes sociales los veía en restaurantes carísimos, en fiestas lujosas en la ciudad, viviendo un estilo de vida que el salario de Rodrigo jamás podría pagar. Y los pedidos de dinero también cambiaron de forma dramática. Antes me decía con respeto, «Mamá, ¿me ayudas por favor? Te prometo que te lo devuelvo». Ahora era diferente. Era un tono seco y exigente. «Necesito dinero. Transfiéreme hoy». Sin por favor, sin gracias, sin explicaciones. Con un tono que sonaba a derecho adquirido, no a petición humilde.
Y yo le mandaba el dinero de todas formas, porque así somos las madres. Damos aunque nos duela. Perdonamos aunque nos rompan el corazón en 1000 pedazos. Pero cada transferencia bancaria era una puñalada que se clavaba más y más hondo en mi pecho. Hace 3 semanas exactamente, Rodrigo me llamó pidiendo 50,000 pesos con urgencia. No me dio ninguna explicación. Solo dijo que lo necesitaba de inmediato. Vendí 3 cabezas de ganado al día siguiente y le transferí el dinero esa misma tarde. Él respondió con un mensaje seco y frío. Ok, recibido. Ni siquiera un gracias, ni una palabra de cariño. Nada. 2 semanas después, mientras revisaba mi teléfono en la soledad de mi cocina, vi en el Instagram de Valeria fotos de ellos dos en un resort de lujo en la playa de Cancún. Reconocí el lugar porque era carísimo. Había visto anuncios de ese hotel. El dinero de mi supuesta emergencia había pagado unas vacaciones de lujo para ellos. Me senté en la mesa de mi cocina, esa mesa donde había criado a mi hijo, donde habíamos compartido miles de comidas, y lloré como no lloraba desde el día que murió mi esposo. Pero no lo confronté. No dije nada. Guardé el dolor profundo en silencio, como he hecho toda mi vida, como nos enseñaron a hacer a las mujeres de mi generación. El viernes por la noche yo estaba revisando las redes sociales. Había aprendido a usarlas específicamente para poder seguir la vida de mi hijo, ya que él había dejado de compartirla conmigo de manera directa. Vi una publicación nueva de Valeria que había sido posteada hacía apenas 2 horas. Era una foto tomada desde la terraza de mi finca. Reconocí absolutamente cada detalle. La mesa de madera que mi esposo construyó con sus propias manos hace 20 años. La barandilla que yo misma pinté el verano pasado. Las plantas de bugambilia que he cultivado y cuidado durante décadas con mis propias manos. La leyenda decía, fiesta sorpresa mañana en mi finca para mi amor, @Rodrigo, emoji de fiesta. Solo con aquellos que realmente amamos. Las palabras en mi finca estaban escritas en mayúsculas, como si quisiera gritarle al mundo entero que era suya. Los hashtags decían, #mi finca, #mi casa, #bendecida. Leí los comentarios y cada uno era como un cuchillo. «Qué linda tu finca, Valeria», escribía alguien, y Valeria respondía con total descaro. «Gracias. Es herencia de familia que cuido con mucho amor». Emoji sonriente. Era mentira, una mentira descarada, publicada para que miles y miles de personas la vieran y la creyeran. Ella se estaba apropiando públicamente de mi propiedad, de mi vida entera, de mi historia, del legado de mi difunto esposo. Y lo peor de todo, lo que más me dolía hasta el punto de no poder respirar, era que yo, la verdadera dueña de cada metro de esa tierra, no estaba invitada a una fiesta que se haría en mi propia casa. Sentí que el piso se abría bajo mis pies y que caía en un abismo sin fondo. No podía llamar a Rodrigo porque era una fiesta sorpresa para él. Si llamaba, arruinaría la sorpresa y quedaría como la villana de la historia. Pero en el fondo de mi corazón sabía que esa no era la verdadera razón de mi silencio. La verdadera razón era mucho más dolorosa. Valeria me había excluido a propósito, con plena intención y malicia. Había organizado una fiesta gigante en la casa de su suegra sin siquiera considerar invitar a la dueña. Y mi hijo, mi propio hijo al que había dado la vida, no había preguntado por mí ni una sola vez. Pasé esa noche del viernes completamente sin dormir, mirando por la ventana de mi habitación el movimiento que empezó puntualmente a las 8 de la noche. Llegaron camionetas enormes con decoradores profesionales. Valeria bajó de una de ellas comandando absolutamente todo como si fuera la dueña absoluta del lugar. «Pongan las luces allí», gritaba con autoridad. «La mesa va exactamente aquí. Esos son mis muebles, tengan cuidado». Trataba a don Julio y a los otros empleados de la finca como si fueran sus sirvientes personales, como si ella les pagara el salario. Don Julio obedecía sus órdenes, pero de vez en cuando miraba hacia arriba, hacia la ventana iluminada de mi habitación.
Nuestros ojos se encontraban a través del vidrio y yo sabía perfectamente que él entendía lo que estaba pasando. Sabía en lo profundo de su corazón que esto estaba completamente mal, que era una falta de respeto imperdonable. Después de la medianoche, cuando los decoradores finalmente se fueron, don Julio subió discretamente a mi habitación. Tocó la puerta con suavidad. «Señora Beatriz», me dijo con su voz grave y seria, «esto es un absurdo total. ¿Quiere que los expulse a todos mañana?» Lo miré directamente a los ojos, y por primera vez en semanas, en meses tal vez, sentí algo completamente diferente al dolor constante que me había acompañado. Sentí determinación pura. Sentí poder. «No, Julio», le dije con una voz tranquila pero firme que no reconocí como mía. «Deja que monten todo perfectamente. Deja que preparen cada detalle de su fiesta». Me vio sonreír, pero no era una sonrisa de alegría ni de perdón. Era una sonrisa fría, calculada, llena de una determinación férrea. «Mañana por la noche», continué mirándolo fijamente, «van a recibir una lección que jamás olvidarán en toda su vida. Una lección sobre el respeto, sobre la gratitud verdadera y sobre quién manda realmente en esta casa». Don Julio asintió lentamente con la cabeza. Después de 30 años trabajando a mi lado, me conocía muy bien. Sabía cuando hablaba en serio. «A sus órdenes, mi patrona», dijo con respeto profundo, y supe en ese momento que podía contar completamente con él. ¿Alguna vez has sentido que alguien a quien amas profundamente te ha vuelto completamente invisible? ¿Qué pasaría si descubrieras que tu propia familia te ha traicionado de la peor manera posible? Lo que estaba a punto de hacer iba a cambiar absolutamente todo para siempre. El sábado amaneció con un movimiento absolutamente intenso en toda mi finca. Desde las 7 de la mañana en punto llegó lo que parecía un verdadero ejército de personas. El DJ con todo su equipo masivo de sonido, 3 bartenders profesionales, un chef reconocido con sus 5 ayudantes, un fotógrafo, un camarógrafo profesional, 6 decoradores corriendo de un lado a otro. Valeria había gastado una verdadera fortuna en todo esto, fácilmente más de 100,000 pesos mexicanos. Dinero que Rodrigo definitivamente no tenía en su cuenta bancaria. Dinero que probablemente, y esto me dolía hasta el alma, era el mismo dinero mío que le había transferido hacía 3 semanas para su supuesta emergencia urgente. Me quedé completamente escondida en mi habitación de la ala opuesta de la casa, el lado que casi nunca uso. Desde ahí podía observar absolutamente todo a través de las cámaras de seguridad que tengo instaladas en cada rincón de la propiedad y también directamente por mi ventana que daba al área de la fiesta. Valeria entraba y salía de todos los cuartos de mi casa sin ningún tipo de permiso ni consideración. Reorganizaba mis muebles personales como si fueran de ella, como si tuviera todo el derecho del mundo. Vi con horror cómo quitaba la foto enmarcada de mi boda con mi difunto esposo de la sala principal. «Sáquenla de aquí», le ordenó a uno de los decoradores con desprecio en su voz. «No combina para nada con la estética que quiero lograr para las fotos». Vi cómo guardaban también un jarrón precioso que mi esposo me había regalado en nuestro 20º aniversario de bodas, uno de mis tesoros más queridos. «Esto está feísimo», dijo Valeria arrugando la nariz. «Guárdenlo en algún armario». Cada cosa que tocaba sin permiso, cada decisión que tomaba sin siquiera consultarme, sin ni siquiera reconocer que yo existía, era como un cuchillo afilado que se hundía profundamente en mi pecho. A las 10 de la mañana llegaron los proveedores con cajas y cajas de bebidas alcohólicas importadas carísimas y comida gourmet que probablemente costaba más de lo que mis empleados ganaban en un mes entero. A las 12 del mediodía, la decoración completa estaba absolutamente terminada y era, tengo que admitirlo, impresionante. Luces LED de colores por todas partes, creando una atmósfera mágica. Globos gigantes color dorado con el número 38 brillando al sol. Flores importadas que definitivamente no crecen en esta región. La piscina completamente iluminada con luces de colores que cambiaban constantemente.
Valeria filmaba absolutamente todo para sus historias de Instagram, posando y sonriendo a la cámara. Preparativos en mi casa de campo, decía con voz alegre y orgullosa, como si realmente fuera verdad. Mi casa, mis cosas, mi vida entera, y ella tomando todo el crédito como si le perteneciera por derecho. A las 2 de la tarde exactas, vi llegar el auto de Rodrigo. Valeria corrió hacia él emocionada con las manos extendidas. «No mires nada, mi amor», le dijo con voz juguetona tapándole completamente los ojos con sus manos. Lo guió paso a paso hasta la terraza principal. «Ahora sí, abre los ojos, mi vida». Rodrigo los abrió lentamente y su rostro mostró sorpresa completamente genuina. No sabía absolutamente nada de la fiesta, eso era obvio. «Mi amor, no puedo creerlo. ¿Hiciste todo esto por mí?», gritó emocionado hasta las lágrimas. La abrazó fuerte, la besó apasionadamente, le agradeció una y otra vez con palabras de amor. Pero ni una sola vez, ni por un segundo, preguntó lo obvio. «¿Y mi mamá? ¿Ella sabe de esto? ¿Dónde está?». Nada, absolutamente nada. Era como si yo simplemente no existiera en su mente, como si yo fuera invisible, como si nunca hubiera sido parte de su vida. Aceptó completamente toda la narrativa de Valeria como dueña del lugar sin cuestionarla ni un segundo. Yo los observaba desde mi ventana escondida, sintiendo cómo mi corazón se hacía literalmente pedazos dentro de mi pecho. A las 3 de la tarde empezaron a llegar los invitados en grupos. 40, 50 personas tal vez más. Amigos de la ciudad, colegas del trabajo de Rodrigo, otros influencers famosos con sus cámaras listas. Yo escuchaba perfectamente sus conversaciones desde mi ventana entreabierta. No tenía idea de que Rodrigo tuviera una finca así de hermosa, comentaba un hombre con asombro genuino. «Valeria, ¿esta propiedad increíble es tuya?», preguntaba una mujer mirando alrededor maravillada. Y Valeria, con toda la tranquilidad y el descaro del mundo entero, respondía sin vacilar ni un segundo. «Sí, así es. Es herencia de familia que cuido con muchísimo amor y dedicación». No, era una mentira completamente descarada, dicha abiertamente delante de docenas de testigos. Y Rodrigo estaba parado exactamente a su lado, escuchando cada palabra de esa mentira atroz, y no la corregía. No decía nada, simplemente sonreía y asentía. Dejaba que su esposa se apropiara públicamente de lo que no era suyo. Dejaba que me borrara completamente de la existencia, de la historia, del legado de su propio padre. Entre las 4 y las 6 de la tarde, la fiesta se intensificó dramáticamente. La gente nadaba en mi piscina medio borrachos ya, derramaban bebidas carísimas sin ningún cuidado sobre el piso de piedra que yo misma había mandado a instalar, desperdiciaban montañas de comida gourmet que solo fotografiaban obsesivamente para sus redes sociales sin siquiera probarla realmente. Valeria organizó un tour completo por toda mi casa, mostrándola orgullosamente como si cada ladrillo le perteneciera. «Esta es la sala principal. Tuvimos una renovación muy reciente», decía señalando paredes y muebles, cuando yo había sido quien contrató personalmente a los trabajadores y pagó hasta el último peso de mi propio bolsillo. La cocina está totalmente equipada con lo mejor. Presumía señalando con orgullo electrodomésticos que yo compré uno por uno con el dinero de la venta de mi café. El escritorio lleno de antigüedades de muchísimo valor. Continuaba emocionada, hablando del espacio más sagrado de todos, el escritorio de mi difunto esposo. Y fue precisamente a ese escritorio, ese lugar casi sagrado para mí, donde Valeria llevó a un grupo grande de sus amigas influencers más cercanas. Ese espacio íntimo que he mantenido completamente intocado, exactamente como mi esposo lo dejó el día que murió hace 5 años. Vi absolutamente todo a través de las cámaras de seguridad ocultas y sentí que la sangre me hervía de rabia en las venas. Valeria abría cajones privados sin ningún tipo de respeto ni consideración. «Miren qué reloj tan hermoso y antiguo»,
exclamó emocionada, sacando sin permiso el reloj de bolsillo de oro que había pertenecido al abuelo de Rodrigo, una reliquia familiar invaluable. Se lo pasaba a sus amigas frívolas para que lo tocaran y manosearan como si fuera un juguete barato cualquiera. «Definitivamente voy a mandarlo a evaluar con un experto», comentó con codicia brillando en sus ojos. Luego tomó una pluma Montblanc carísima, otra reliquia preciosa de la familia, y sin ninguna vergüenza la metió directamente en su bolsillo como si nada. «Rodrigo va a amar usar esto en su oficina», dijo sonriendo. No estaba pidiendo ningún tipo de permiso. No estaba preguntando si podía llevársela prestada. Simplemente la estaba robando descaradamente delante de testigos. Veía todo esto en tiempo real desde la pantalla de seguridad en mi habitación y apretaba los puños con tanta fuerza brutal que las uñas se me clavaban dolorosamente en las palmas de mis manos. Pero me controlaba. Respiraba profundo. Me repetía una y otra vez: «Falta poco, Beatriz, falta muy poco tiempo ya». A las 7 de la noche llegó finalmente el momento más absolutamente doloroso de todo el día entero. Rodrigo, ya con varias copas de champán costoso encima, claramente ebrio, tomó una copa llena en su mano y pidió silencio absoluto a todos los invitados, golpeando la copa con una cuchara. «Quiero agradecer profundamente a todos y cada uno por venir hoy a celebrar conmigo», comenzó su discurso con voz emocionada y entrecortada. «Especialmente quiero agradecer a mi esposa absolutamente increíble que organizó todo esto con tanto amor». La gente aplaudía emocionada. Valeria sonreía radiante como una reina siendo coronada. «Mi amor, transformaste completamente nuestra casa en un verdadero paraíso en la tierra», continuó Rodrigo mirándola con adoración. «Nuestra casa». Dijo específicamente nuestra casa, incluyéndose a sí mismo y a Valeria como dueños, pero excluyendo completamente a la verdadera y única dueña. Ni una sola mención de mí en todo su discurso. Ni una palabra mínima de agradecimiento a la mujer que lo parió sola, que lo crió sin ayuda de nadie, que vendió su propio ganado para pagar sus estudios universitarios, que le acababa de transferir 50,000 pesos hacía apenas 3 semanas. Era como si yo nunca hubiera existido en su vida, como si esta finca entera hubiera caído mágicamente del cielo. Valeria grabó todo el discurso completo y lo publicó inmediatamente con la leyenda: «Mi amor agradeciendo en nuestra finca», emoji de corazón rojo. Yo lo vi todo desde mi celular en la soledad absoluta de mi habitación oscura. Cada palabra de mi hijo era una traición punzante. Cada aplauso entusiasta de los invitados era un cuchillo girando en la herida. Me levanté temblando y fui hasta mi armario viejo. Saqué con manos temblorosas fotos amarillentas muy antiguas. Rodrigo bebé, recién nacido en mis brazos cansados. Rodrigo niño pequeño, ayudándome feliz a plantar café. Rodrigo adolescente abrazándome fuerte y diciéndome: «Mamá, tú eres mi heroína absoluta». ¿En qué momento exacto ese niño amoroso se convirtió en este hombre cruel? ¿En qué momento preciso dejé de existir completamente para él? A veces confiamos demasiado en quien no debemos, ¿verdad? A las 10:30 de la noche exactas me preparé cuidadosamente. Me vestí con mi mejor traje negro elegante, me puse las joyas finas que mi esposo me regaló, me peiné el cabello largo cuidadosamente hasta dejarlo impecable. Si iba a enfrentarlos a todos, lo haría viéndome como la reina absoluta que soy en mi propia tierra. Bajé silenciosamente al sótano donde está el generador principal de electricidad. Revisé el micrófono portátil amplificado que teníamos para hacer anuncios generales en la finca. La batería estaba completamente llena. Perfecto. Puse mi mano derecha firmemente sobre el interruptor negro del generador. Eran las 10:50 exactos. 10 minutos más, nada más, me dije en voz alta. Cerré los ojos con fuerza y recé en silencio. Esposo mío, amor de mi vida, dame las fuerzas necesarias para defender nuestra casa. Dame el coraje para recuperar mi dignidad perdida. A las 10:55 miré mi reloj de pulsera.
La fiesta estaba en su punto máximo de intensidad. Risas escandalosas, música a todo volumen ensordecedor, gente gritando completamente ebria en la piscina iluminada. A las 11 de la noche, en punto, susurré firmemente: «Se acabó todo», y apagué el generador de un solo movimiento. ¿Puedes siquiera imaginar lo que estaba a punto de suceder allá arriba? A las 11 de la noche, en punto exactas, absolutamente todo se apagó de golpe. La música se cortó abruptamente en medio de una canción. Las luces se extinguieron completamente. La finca entera, que apenas segundos antes era un festival brillante de colores y sonidos ensordecedores, quedó sumergida instantáneamente en una oscuridad completamente absoluta. En el campo, tan lejos de la ciudad y su contaminación lumínica, cuando no hay ningún tipo de luz artificial, la noche es tan negra, tan profunda, tan densa, que literalmente no puedes ver tu propia mano, aunque la pongas directamente frente a tu cara. Escuché los gritos de pánico absoluto desde donde yo estaba parada en el sótano. Gente tropezando y cayéndose violentamente. Alguien que se tiró a la piscina sin poder ver nada. Celulares encendiéndose desesperadamente por todas partes, pero muchísimos ya tenían la batería casi completamente agotada después de haber filmado y fotografiado obsesivamente todo el día entero. El pánico crecía como una ola gigante. Voces completamente asustadas, preguntando qué demonios estaba pasando, gritando por ayuda. Tomé el micrófono profesional con mano completamente firme. Encendí el altavoz potente que estaba conectado directamente a las bocinas exteriores enormes de la finca y finalmente hablé. Mi voz resonó en la oscuridad absoluta como un trueno poderoso que venía desde todas direcciones. «Buenas noches, queridos invitados», dije con voz fuerte, clara y completamente calmada. Se hizo un silencio mortal instantáneo. Solo se oían respiraciones agitadas de miedo y murmullos nerviosos. «Sean, todos bienvenidos a mi propiedad privada», continué con voz firme y autoritaria. «Soy Beatriz, la única dueña legítima de esta finca, la madre del cumpleañero, la persona que no fue invitada a una fiesta en su propia casa». Escuché perfectamente a Rodrigo reconocer mi voz, incluso en su estado considerable de embriaguez. «¿Mamá? ¿Qué estás haciendo?», gritó confundido, y su tono no era de preocupación genuina por mí, sino de pura irritación molesta, como si yo fuera la que estaba haciendo algo completamente inapropiado e incorrecto. Continué con mi discurso preparado sin detenerme. «Rodrigo, feliz cumpleaños número 38, hijo mío. 38 años exactos desde que te di a luz completamente sola en un hospital porque tu padre había muerto trágicamente 3 meses antes de que nacieras. 38 años desde que comencé a luchar incansablemente por ti en esta tierra dura. Te crié yo sola sin ayuda de absolutamente nadie. Trabajé de sol a sol todos los días para que tuvieras una herencia digna. Vendí mi ganado más valioso para pagar tu universidad completa. Cubrí todas tus deudas sin reclamar jamás ni una sola vez. Pero en los últimos 6 meses te vi cambiar completamente. Te vi olvidar por completo de dónde vienes. Te vi tener vergüenza profunda de esta tierra bendita que te dio absolutamente todo lo que tienes». Rodrigo intentó interrumpirme desesperadamente. Escuché su voz quebrándose en la oscuridad total. «Mamá, espera por favor. Yo puedo explicar todo esto perfectamente. No me interrumpas ahora», dije con una autoridad tan férrea que lo hizo callarse de inmediato. Vi todas las publicaciones en redes sociales, mi finca, mi casa, herencia de familia tuya, Valeria, todo mentiras absolutas. Invadiste mi casa sin ningún tipo de permiso. Trataste a mis empleados leales como si fueran tuyos. Quitaste mis fotos personales más preciadas, reorganizaste todos mis muebles, y yo lo vi absolutamente todo. Tengo cámaras de seguridad instaladas en cada rincón de esta casa. Te vi robar el reloj del abuelo de Rodrigo. Te vi meter en tu bolsillo la pluma Montblanc. Tengo todas las grabaciones completas. Tengo todas las pruebas necesarias. Hubo un grito ahogado de horror en la oscuridad. Era la voz de Valeria. Iba a devolverlo todo, lo juro, chilló con voz completamente desesperada y aguda.
Mentirosa descarada, respondí con frialdad absoluta. Te vi perfectamente guardártelo en el bolsillo. Vi claramente cómo se lo mostrabas orgullosa a tus amigas, diciendo textualmente que lo ibas a mandar a evaluar para venderlo. Eso no es pedir prestado algo, eso es robar descaradamente. Entonces dirigí nuevamente mis palabras directamente a Rodrigo. Escuché tu discurso tan hermoso y emotivo hace apenas unas horas. Agradeciste profusamente a tu esposa increíble. Hablaste maravillas de este lugar tan maravilloso, pero ni una sola palabra, ni una mínima mención sobre tu madre, ni un reconocimiento de la mujer que construyó literalmente este lugar con sus propias manos sangrantes y callosas, que trabajó hasta destruir su cuerpo para que tú tuvieras un futuro brillante. Hay 40 personas aquí bebiendo alcohol que yo pagué con mi dinero, comiendo comida que mis tierras produjeron con mi sudor, nadando en la piscina que yo mandé a construir con mis ahorros. Y ninguna de ellas sabía que la dueña real estaba aquí mismo, escondida en su propia casa, completamente invisible, totalmente olvidada, cruelmente excluida. Mi voz se quebró ligeramente por un segundo, pero me recompuse de inmediato. Esta propiedad es mía y solamente mía. 200 hectáreas registradas a mi nombre legal. Rodrigo no es dueño de absolutamente nada aquí. Es un heredero potencial solamente. Y la herencia se gana con respeto profundo y gratitud sincera. No se toma con derecho arrogante. La fiesta se acabó definitivamente. Tienen exactamente 30 minutos para salir completamente de mi propiedad privada o llamo inmediatamente a la policía por invasión de propiedad. Valeria, quiero el reloj y la pluma sobre la mesa del comedor ahora mismo, inmediatamente, o además de expulsarlos a todos, presento cargos penales formales por robo agravado. Encendí el generador, pero solamente las luces exteriores mínimas. Aparecer dramáticamente en lo alto de la escalera principal fue exactamente como salir al escenario principal de un teatro inmenso. Todos los ojos se volvieron simultáneamente hacia mí. Allí estaba yo finalmente, vestida elegantemente de negro, con la postura completamente erguida de una reina defendiendo su reino contra invasores. Bajé las escaleras muy lentamente, con pasos medidos y firmes, mirando directamente a cada persona a los ojos. Absolutamente todos desviaban la mirada inmediatamente, completamente avergonzados de lo que acababan de presenciar. Llegué finalmente frente a Valeria, que estaba con el rostro completamente descompuesto por el llanto, lágrimas negras de máscara corriendo abundantemente por su maquillaje anteriormente perfecto. Extendí mi mano derecha con la palma hacia arriba. El reloj y la pluma, ahora mismo. Con manos visiblemente temblorosas, Valeria sacó ambos objetos preciosos de su bolso de diseñador y los puso en mi palma abierta. Luego miré fijamente a Rodrigo. Estaba completamente pálido, totalmente destruido emocionalmente. No dije ni una sola palabra a él. Solo lo miré fijamente con una expresión que contenía absolutamente todo el dolor acumulado, toda la decepción profunda, toda la tristeza infinita de 6 meses completos de ser completamente invisible para mi propio hijo. Luego me di vuelta elegantemente y caminé con dignidad de regreso hacia el interior de mi casa. Don Julio, que había estado observando todo discretamente desde un costado oscuro, se acercó finalmente a los invitados paralizados. «Y señores, la salida está exactamente por allí», dijo con voz firme y autoritaria, señalando el camino. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre el amor incondicional y el respeto propio básico? Cuéntame sinceramente qué decidiste tú. Porque esa noche crucial, yo finalmente elegí mi dignidad y ya no había absolutamente ninguna vuelta atrás posible. El éxodo fue completamente caótico y desesperado. En menos de 15 minutos exactos, las 40 personas recogieron apresuradamente sus cosas y salieron literalmente corriendo como ratas asustadas, abandonando un barco que se hunde irremediablemente. Valeria estaba tirada en el piso de piedra, sollozando absolutamente descontrolada. «Estoy completamente arruinada», repetía una y otra vez como un mantra desesperado.
Mi reputación está totalmente destruida. Estoy arruinada para siempre. Rodrigo intentaba torpemente ayudarla a levantarse del suelo, pero ella lo empujaba violentamente con fuerza. Tú dejaste que esto pasara. Le gritaba con odio puro brillando en los ojos. Tú permitiste que tu maldita madre me humillara públicamente delante de absolutamente todos. Don Julio se acercó a ellos con expresión severamente seria en su rostro curtido. Sugiero fuertemente que también ustedes dos se vayan de inmediato, les dijo con voz profundamente grave. La señora Beatriz fue extremadamente generosa al no llamar directamente a la policía como amenazó. Llevo exactamente 30 años trabajando lealmente en esta finca. Vi personalmente a la señora Beatriz construir absolutamente todo esto con sus propias manos destrozadas. La vi llorar en completo silencio cada vez que usted dejaba de llamarle, joven Rodrigo. La vi vender su ganado más preciado para mandarle dinero que usted gastaba frívola e irresponsablemente en lujos innecesarios. Y ahora, finalmente, la veo defenderse con la dignidad que siempre mereció. Si yo fuera usted, me iría inmediatamente antes de que ella cambie de opinión y llame a las autoridades. Rodrigo no pudo responder absolutamente nada. No tenía palabras. Se quedó allí parado como estatua, mirando fijamente al suelo como un niño pequeño siendo severamente regañado. Pero no era un niño. Era un hombre adulto de 38 años que había traicionado profunda y cruelmente a la persona que más lo amaba en el mundo entero. Lo que absolutamente ninguno de nosotros sabía esa noche oscura era que varios de los invitados habían grabado fragmentos de audio de mi discurso completo en sus teléfonos. Para la mañana temprana del domingo, los audios circulaban viralmente por WhatsApp en grupos enormes. Alguien subió un fragmento particularmente emotivo a TikTok y explotó completamente. El video se volvió masivamente viral en cuestión de pocas horas. Millones y millones de reproducciones. Millones de personas en todo el país escuchando mi voz quebrándose en la oscuridad, defendiendo desesperadamente mi hogar. Los comentarios eran absolutamente abrumadores en su apoyo. Esta señora es una verdadera reina. Así exactamente se defiende la dignidad propia. Qué hija de mala madre tan terrible esa nuera. El hijo es un desagradecido completo. Para el lunes por la mañana temprano, el hashtag Justicia para Beatriz era tendencia nacional número 1 en todas las redes sociales. Valeria fue completamente cancelada por el público. Perdió 50,000 seguidores en una sola noche. Las marcas importantes con las que tenía contratos millonarios cancelaron inmediatamente todos sus acuerdos. Su carrera completa de influencer, construida cuidadosamente sobre mentiras constantes y apariencias superficiales, se derrumbó estrepitosamente en menos de 24 horas. Rodrigo también sufrió consecuencias severas. Sus colegas del trabajo lo miraban completamente diferente ahora. Sus amigos cercanos dejaron de hablarle por completo. La imagen cuidadosa que había construido de hombre exitoso y buen hijo se hizo pedazos irreparables. El domingo por la mañana desperté sintiéndome en paz profunda por primera vez en 6 meses completos. Mi teléfono estaba literalmente explotando con llamadas constantes, pero ignoré absolutamente todo. Rodrigo y Valeria estaban encerrados en un hotel barato en la ciudad. Valeria no paraba de llorar histéricamente. Estoy en todas las noticias. Todo el mundo me odia. Todo el mundo, gemía desesperada mientras revisaba compulsivamente su teléfono, viendo cómo los números de sus seguidores bajaban y bajaban sin parar. Rodrigo y ella tuvieron una discusión absolutamente terrible y violenta. «Es completamente tu culpa», le gritaba Valeria con la cara roja de furia. «Tú me dijiste que tu madre nunca venía a la finca. Tú me dijiste que podíamos usar la casa como quisiéramos sin consecuencias. Pero tú fuiste la que mintió descaradamente en las redes sociales», respondía Rodrigo con voz también elevada. «Tú dijiste públicamente que era tu finca. Tú dijiste que era herencia de tu familia. Esas fueron tus mentiras, porque tú me dijiste específicamente que ibas a heredarla pronto», chilló Valeria fuera de control.
Dijiste textualmente que era prácticamente tuya ya, que tu madre era vieja y que cuando muriera todo absolutamente sería nuestro. Rodrigo se quedó completamente congelado. Era verdad absoluta. Había dicho exactamente esas cosas horribles. Había dado completamente por sentado que la finca sería suya algún día cercano, sin pensar ni un segundo que primero tenía que ganarse ese derecho con respeto genuino y gratitud sincera hacia quien se la daría. Rodrigo me llamó 15 veces consecutivas ese domingo largo. No contesté ni una sola. A la 16ª llamada insistente, finalmente levanté el teléfono. «Mamá, necesitamos hablar urgentemente», dijo con voz completamente desesperada y rota. «¿Ahora quieres hablar conmigo?», respondí con calma absoluta. «Ayer ni siquiera me invitaste a tu propia fiesta. Yo no sabía que Valeria no te había invitado», mintió descaradamente, aunque ambos sabíamos perfectamente que era mentira. Si realmente le hubiera importado, aunque sea mínimamente, habría preguntado por mí al menos una vez. «A Valeria está completamente destrozada emocionalmente», continuó con voz suplicante. «Está en todas las noticias nacionales. La están destrozando brutalmente en Internet». «¿Y yo qué?», pregunté directamente. «¿Yo qué, Rodrigo? Estuve completamente invisible para ti durante 6 meses enteros. Fui cruelmente excluida de mi propia casa. Vi cómo tu esposa se apropiaba públicamente de mi vida entera. ¿Mi dolor no importa para nada? ¿O solo importa cuando afecta directamente a Valeria?». Rodrigo no supo qué decir. «Necesito tiempo», le dije finalmente con firmeza. «Necesito mucho tiempo para procesar que mi hijo, la persona a la que más amo en este mundo, me olvidó completamente, que me hizo invisible, que permitió que me robaran en mi propia casa». Y colgué el teléfono. Los días siguientes fueron extraños y surrealistas. Periodistas de medios importantes querían entrevistarme desesperadamente. Rechacé absolutamente todo. Fue un asunto privado de familia. Era todo lo que decía a quien preguntara. Mi abogado personal vino a visitarme urgentemente. «Podemos procesar legalmente a Valeria por robo», me dijo revisando papeles. «Las cámaras de seguridad son evidencia completamente suficiente. Prepara todos los documentos necesarios», le dije seriamente. «Pero más importante aún, necesito que revises completamente mi testamento, urgentemente». Familiares lejanos que no había visto en años enteros me llamaban para darme su apoyo incondicional. «Hiciste perfectamente bien», me decían emocionados. «Esa mujer horrible se merecía exactamente lo que le diste». Vecinos de fincas cercanas venían personalmente a visitarme. «Fuiste nuestra heroína absoluta», me decía una señora mayor con lágrimas. «¿Cuántas de nosotras hemos sido completamente invisibles para nuestras propias familias y no hemos tenido el valor suficiente para defendernos?» Los empleados leales de la finca me miraban con un respeto completamente renovado. Me di cuenta claramente de que aquella noche no solo había luchado por mí misma, había luchado por todas las personas que son invisibles, que son dadas por completamente sentado, que son excluidas y olvidadas cruelmente por aquellos que deberían amarlas incondicionalmente. ¿Tú también te has decepcionado profundamente de alguien que amabas con todo tu corazón? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte, porque a veces compartir nuestro dolor es el primer paso para poder sanarlo. 2 semanas completas después de la fiesta desastrosa, los videos todavía circulaban masivamente en Internet. Tenían más de 10 millones de reproducciones acumuladas. Me había convertido en un símbolo involuntario de dignidad para miles. Pero yo no prestaba ninguna atención a eso. Me concentré completamente en el trabajo duro de la finca, en las cosas que siempre me habían dado propósito verdadero y paz interior. El matrimonio de Rodrigo y Valeria estaba en crisis total y absoluta. Peleaban violentamente todos los días, sin excepción. Valeria había perdido 80,000 seguidores. Su carrera como influencer estaba completamente muerta y enterrada. Las marcas definitivamente no querían asociarse con alguien que había sido expuesto públicamente como mentirosa descarada y ladrona.
Rodrigo, por primera vez en su vida adulta, estaba viendo a Valeria con absoluta claridad. Veía cómo trataba con desprecio a los meseros en los restaurantes. Veía cómo hablaba con arrogancia repugnante de la gente que consideraba inferior a ella. Se dio cuenta finalmente de que Valeria siempre había sido exactamente así. No solo específicamente con su madre, con absolutamente todos, y se vio reflejado completamente en ella. Vio claramente al hombre en el que se había convertido gradualmente. Alguien que valoraba las apariencias superficiales más que la sustancia verdadera, que había olvidado por completo sus raíces humildes, que había cambiado el amor verdadero por lujos vacíos y superficiales. Y no le gustó para nada lo que vio. 3 semanas exactas después de aquella noche inolvidable, Rodrigo apareció en la finca, completamente solo. Su aspecto era absolutamente terrible. Había perdido mucho peso. Tenía barba descuidada de varios días. Ojeras profundísimas. Se veía como un hombre totalmente destruido por dentro. Se detuvo a varios metros de distancia de donde yo estaba revisando cuidadosamente las plantas de café. «Mamá», dijo con voz completamente ronca. Yo no respondí nada. El silencio pesado entre nosotros era como una montaña imposible de escalar. Valeria y yo nos separamos definitivamente, continuó con voz quebrada. Seguí sin mirarlo directamente, concentrada en mis plantas. Lamento sinceramente que estés sufriendo, dije finalmente, sin ninguna emoción particular en mi voz. Tenías razón absoluta sobre absolutamente todo, confesó con voz quebrada. Sobre Valeria, sobre mí, sobre la persona horrible en la que me convertí. Olvidé completamente de dónde vengo. Tuve vergüenza de esta tierra bendita que me dio todo. Te traté como si no fueras absolutamente nada, como si no importaras. Su voz se rompió completamente. Fui un pésimo hijo, el peor hijo posible. ¿Cómo pude hacerte esto? ¿Cómo pude ser tan ciego, tan ingrato, tan cruel contigo? Empezó a sollozar abiertamente. Lágrimas gruesas corrían por su rostro sin ningún control. Finalmente lo miré directamente a los ojos. «Pudiste hacerlo porque eres humano», le dije con calma. Los humanos cometen errores terribles. La pregunta realmente importante no es cómo pudiste, sino qué vas a hacer exactamente ahora para cambiarlo. «Lo que sea absolutamente necesario», respondió inmediatamente. «Lo que sea necesario para recuperar tu confianza perdida, para volver a ser el hijo que merezco ser». Lo miré fijamente a los ojos durante un largo momento tenso. «Te perdono, Rodrigo», dije finalmente, y vi cómo su rostro se iluminaba instantáneamente con esperanza pura. «Pero», continué, y la esperanza se mezcló inmediatamente con miedo. «El perdón no es olvido mágico. El perdón es una oportunidad de reconstruir lo destruido. Y eso toma muchísimo tiempo, paciencia infinita y sobre absolutamente todo. Pruebas reales, no palabras bonitas, acciones concretas. Establecí reglas absolutamente claras. Primero, esta propiedad es mía y solamente mía hasta el día que yo muera. Tú eres un invitado cuando yo específicamente te permita venir. Segundo, se acabaron completamente las ayudas económicas. Vas a vivir estrictamente dentro de tus posibilidades reales. Tercero, Valeria no vuelve a poner un pie en esta finca. Nunca jamás. Cuarto, he cambiado mi testamento completamente. Sí, vas a heredar, pero con condiciones muy específicas. Si no las cumples al pie de la letra, todo va directamente a organizaciones de caridad, y una parte importante va directamente para don Julio, que ha sido infinitamente más leal que la sangre. Rodrigo escuchaba cada palabra y asentía humildemente. Entiendo perfectamente, acepto todo, me lo merezco completamente. Entonces me sorprendió con una pregunta. ¿Puedo quedarme?, preguntó con voz tímida. ¿Quedarme aquí y trabajar la tierra? ¿Reconectar con mis raíces perdidas? Lo miré con sorpresa genuina. «Tienes un trabajo en la ciudad», le recordé. «Renuncié», respondió. «Aquella vida me convirtió en una persona que no quiero ser jamás.
Necesito volver al principio. Necesito recordar quién soy realmente. Pensé durante un largo momento. La casita de los empleados que está vacía. Dije finalmente. Puedes quedarte allí. Pero te ganas el derecho de volver a esta casa principal con acciones reales, no con promesas vacías. ¿Entendido perfectamente? Entendido completamente, respondió, y por primera vez en meses vi lágrimas genuinas de gratitud en sus ojos. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me encantaría saber dónde están todas las personas que me acompañan en esta historia. 6 meses después, la finca había cambiado completamente. Rodrigo trabajaba la tierra dura desde las 5 de la mañana en punto. Lo veía levantarse cuando todavía estaba completamente oscuro para ayudar con la ordeña del ganado, el cuidado meticuloso del café, la reparación constante de cercas. Sus manos, que antes eran suaves y perfectamente cuidadas, ahora tenían callos gruesos. Había perdido 8 kilos de grasa pura y ganado músculo sólido por el trabajo físico constante. Las primeras semanas fueron absolutamente difíciles para él. No aguantaba el trabajo. Se quejaba constantemente del dolor intenso en los músculos, del cansancio extremo, del calor sofocante, pero yo no le di ni un solo centímetro de concesión. Don Julio fue su maestro, severo y exigente. Rodrigo tuvo que tragar completamente su orgullo y aprender humildemente de un hombre mucho mayor que él, un hombre al que antes probablemente habría ignorado completamente. Al tercer mes exacto, recibió su primer salario por su trabajo duro. No era un regalo mío. Era dinero ganado honestamente con el sudor de su frente. Lloró cuando le entregué el sobre sellado. Es la primera vez en mi vida que gano dinero honestamente, me dijo con voz quebrada. La primera vez que realmente siento que me lo merezco. Poco a poco, fuimos reconectando gradualmente. Después de 3 meses completos, le permití volver a cenar en la casa principal. Hablábamos profundamente sobre la vida, sobre sus errores graves, sobre mis propias luchas personales. ¿Cómo aguantaste absolutamente todo sola durante todos esos años?, me preguntó una noche mirándome fijamente. No tenía absolutamente ninguna opción, le respondí con honestidad total. Tenía un hijo que criar. Cuando amas de verdad, haces lo que sea absolutamente necesario. Nunca entendí el nivel real de sacrificio, admitió avergonzado. Nunca entendí cuánto diste por mí hasta que lo perdí absolutamente todo. La gratitud no necesita entender todo, le dije sabiamente. Solo necesita reconocerlo sinceramente. Y vi claramente en sus ojos que finalmente lo reconocía. Valeria finalizó el divorcio a los 4 meses. Se quedó con el apartamento que habían comprado juntos. Intentaba desesperadamente reconstruir su carrera como influencer, pero su engagement había caído drásticamente de 200,000 seguidores a 40,000. Las marcas ya no la buscaban para nada. Tuvo que conseguir un trabajo completamente normal en una oficina. Lo odiaba profundamente, pero no tenía más opciones. Rodrigo no sentía ninguna satisfacción por su sufrimiento, solo tristeza profunda. Ella está cosechando lo que sembró, me dijo una tarde. Igual que yo coseché mi ingratitud horrible con tu dolor, igual que ahora estoy cosechando la posibilidad de redención con trabajo duro. Yo había comenzado un proyecto social que llamé Mujeres de la Tierra. Enseñaba a viudas y mujeres mayores a administrar sus propiedades, a no depender económicamente de sus hijos, a reclamar su poder. 15 mujeres entre 55 y 70 años venían cada semana. Don Julio les enseñaba técnicas de cultivo. Rodrigo les enseñaba a usar tecnología para vender sus productos online. La finca tenía un propósito más grande ahora. No era solo mi hogar. Era un lugar de empoderamiento y sanación. Un año después de aquella terrible noche, Rodrigo cumplió 39 años. Esta vez, la celebración fue completamente diferente. Una fiesta pequeña en la finca con 20 personas, los empleados, las mujeres del proyecto Mujeres de la Tierra, Don Julio y su familia.
amor real en lugar de ostentación vacía. Rodrigo asó la carne él mismo. Un empleado trajo su guitarra y tocamos música tradicional. Las flores eran de nuestro propio jardín, no importadas. Era simple, genuino, hermoso. Rodrigo pidió hablar. Hace un año, comenzó con voz emocionada, hubo una fiesta grande aquí con personas equivocadas. Hoy hay una fiesta pequeña con las personas correctas. Mamá se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Te lastimé profundamente. Fui ingrato, arrogante, ciego. Estos 12 meses han sido la lección más difícil de mi vida. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por darme la oportunidad de volver a ser tu hijo. Me levanté y lo abracé fuerte. Bienvenido de vuelta, mi hijo, le susurré al oído. No había un solo ojo seco entre los presentes. Esa noche, después que todos se fueron, Rodrigo y yo nos sentamos en la terraza viendo el atardecer. ¿Qué harás con la finca cuando? Comenzó a preguntar, pero se detuvo. ¿Cuando yo muera? Completé su pregunta sin miedo. Él asintió. Depende del hijo que tenga, le dije honestamente. Este Rodrigo que está sentado aquí conmigo ahora merece heredar esta tierra. Si vuelves a perderte, si vuelves a olvidar quién eres, ¿apagarás el generador otra vez? Preguntó con una sonrisa pequeña. Apagaré el generador otra vez, confirmé, y ambos reímos. Era la primera risa genuina que compartíamos en más de un año. Aprendí algo importante este año, le dije mirando el sol que se escondía detrás de las montañas. Aprendí que defenderse no es egoísmo, es supervivencia necesaria. El amor maternal no significa aceptar el desrespeto. Muchas madres sufren en silencio pensando que así protegen a sus hijos, pero el silencio ante el abuso no protege, solo perpetúa el dolor. Aquella noche en la oscuridad no fue venganza, fue liberación. Mi liberación y la tuya. Porque te liberé de la ilusión de que podías tomar sin dar, de que podías olvidar sin consecuencias, y me liberé a mí misma de la prisión del silencio. Rodrigo tomó mi mano. Me salvaste, dijo simplemente. A veces salvar a alguien significa decir que no, respondí. Significa poner límites firmes, significa rugir en la oscuridad para que el mundo escuche. Miramos juntos cómo el sol pintaba el cielo de naranja y rosa sobre nuestros campos de café. Dos siluetas contra el atardecer, perdidos y reencontrados, rotos y reconstruidos. Aquella fiesta terminó en la oscuridad. Dije finalmente. Pero fue en esa oscuridad donde mi luz regresó, y ahora brilla más fuerte que nunca, porque aprendí que la dignidad no tiene fecha de vencimiento, que nunca es tarde para recuperar tu poder, para rugir en la oscuridad, para hacer que el mundo escuche tu verdad. Rodrigo apretó mi mano. Te amo, mamá, dijo. Y yo a ti, hijo mío, respondí. Siempre te he amado, por eso luché. No contra ti, sino por ti, por nosotros, por esta tierra que tu padre nos dejó, por el legado que realmente importa, el del respeto, la gratitud y el amor verdadero. El sol desapareció completamente, pero esta vez la oscuridad no daba miedo, porque sabíamos que, sin importar qué tan oscuro se pusiera, siempre tendríamos la luz dentro de nosotros, la luz de la verdad, la luz de la dignidad, la luz del amor que se defiende a sí mismo, y esa luz nadie jamás podría apagarla. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.